Bendiciones, hermanos, paz y bendiciones para todos los que en este momento se conectan a la plataforma de YouTube y de Facebook, ¿no? Para estar siempre en comunicación con nuestro Padre. Es el momento en que nosotros compartimos la palabra desde acá, Majanaín, Uruguay, en Colonia Nicolich, Canelones. Enviamos la palabra y estamos hoy con unos invitados que ya estuvimos la semana pasada con ellos, y vamos a completar el tema que tenemos hoy, que es perdonar y perdonarnos. Hoy estamos con los pastores Tony López y Dayana Loure del Centro Misionero y Restauración Filadelfia, en República Dominicana. Gracias a nuestro Padre que nos permite que siempre estemos en disposición de conectarnos. Y hoy, bueno, tenemos un programa también bonito para la gloria y honra de Cristo, porque Él es quien pone palabras en nuestra boca. Amén. ¿Verdad, pastora? Amén. Amén. Tiene la palabra. Bendiciones, amados, bendiciones. Damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por un programa nuevo, donde Él establece las pautas, donde Él es el dueño y Señor de lo que vamos a hacer, porque de Él procede todo. Él es el dueño absoluto de nuestro tiempo, de lo que hacemos, porque Él es el hacedor, el creador. Hoy tenemos un programa que se estipula, como dijo el pastor, perdonar y perdonarnos. Este tema es muy amplio, porque la semana pasada estuvimos con estos pastores que ya él mencionó en nuestro Majanaín, Uruguay, Casa de Oración, y proseguimos pues con el tema, porque para perdonar y perdonarnos es un requisito casi que absoluto para poder amar al prójimo. Así como el programa que tuvimos la semana pasada, damos gloria a Dios. Con los pastores mismos. Son los pastores Tony y Dayana, estos magníficos pastores, nuestros mentores, cuando estábamos en Venezuela. Realmente fueron tiempos de una educación muy buena, donde la doctrina del Señor predomina, donde la doctrina del Señor es la que nos guía a seguir a nuestro camino de la palabra. Yo quiero hoy decir algo que Dios me mostró que debía decirlo, amado, y doy el saludo a todos los que están ya conectados y a los que están por conectarse. Damos las buenas tarde, noche, acá en Uruguay las 8 de la noche. Damos gloria a Dios por cada vida, por cada ser que su corazón se dispuso a conectarse bajo las santas misericordias del Señor. Yo quería, por orden del Señor, hablar en el libro de Génesis, capítulo 32, versículo 2. El libro de Génesis, capítulo 32, versículo 2. Ahí estipula, ahí establece, ahí señala, ahí indica nuestro nombre, el nombre que tomamos de la Biblia y lo que significa como gran bendición para nuestra casa de oración. Dice la palabra de Dios así: y dijo Jacob, cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar. Así que, amado, el pastor Sergio Melón y la pastora Tinisay de Melón, el pastor misionero y nuestro acompañante, el Sergio Joan Melón, el que está en las cámaras, el que dirige allí la parte técnica, que después de Dios él, porque él le ha arreglado ese de circunstancias y Dios le ha dado la capacidad para arreglar. Damos gracias a Dios por la vida de él, y ya nos vamos a conectar con este programa tan hermoso con estos pastores, para la gloria y la honra de Dios, aquí en Majanaín, campamento de Dios. Gloria a los hermanos,
Gloria a Dios. Bendiciones. ¿Cómo están? Dios guarde. ¿Cómo están? Aquí ya listos para compartir la palabra de Dios con ustedes. Qué gran honor y qué grato volverlos a ver así en directo. Bendiciones para ustedes y bendiciones para todos los que les acompañan. De verdad que estos momentos son momentos de crecimiento, momentos en el que se fortalecen nuestros espíritus y fortalecemos nuestra vida. Como seres integrales que somos en Dios, pues permite fortalecernos y enriquecernos y alimentarnos integralmente. Obedeciendo a Dios, aquí andamos tras de Dios, y bueno, con temor y temblor, como dice la palabra, ¿verdad? Siguiendo lo que dice, este es un programa Mahanaim Uruguay Casa de Oración, de enseñanza, pues, dando la palabra, llevándola a las personas que se conecten y aún más allá. Y dijimos, mi esposo, orando y orando. Bueno, seguimos juntos, porque ¿cómo podemos amar al prójimo si no perdonamos y nos perdonamos nosotros? Y ese tema quedó, claro, estos temas son interminables, porque esa es la palabra de Dios, que siempre hay temas para desarrollar. Y había cosas que todavía hay que entregar de lo que está allí escrito, y pues Dios nos puso en la mente que había quedado temas para desarrollar, y nosotros conocemos su testimonio, pastor, y bueno, es también propicio, como dice la palabra, hablar del tema del perdón, perdonándonos para ser perdonados también. Adelante. Preséntense, por favor. Bueno, nuevamente por acá les habla el pastor Tony López García. Estamos junto a mi esposa Dayana, estamos en República Dominicana, pues cumpliendo con ese trabajo misionero pastoral hasta que Dios lo designe, hasta que nos mueva o decida dejarnos acá, pero cumplir con ese maravilloso trabajo. Y bueno, estemos donde estemos, la palabra de Dios no necesita visa, no necesita pasaporte, ella llega donde quiera que estemos a través precisamente de estos medios, y pues nos conecta para seguir entregando esas herramientas de vida y dando alimentos para águilas, que son ustedes, que llegaron, como yo decía siempre, a nuestra iglesia, llegan como ovejas, pero salen como águilas, con las fuerzas del búfalo, para poder conquistar y ganar cosas para el reino de Dios, y por supuesto poder conectar a las almas. Entonces, bueno, ese es el tema que de alguna manera permitió desde la semana pasada que estábamos conversando abrir ese panorama que tiene que ver con el área del perdón, y que precisamente es una de las formas de manifestación de amor hacia el prójimo. Pero me gustó mucho el título que colocaron, perdonando y perdonándonos, ¿no? Porque precisamente, y aprovecho para saludar a pastora Jenny, que la vi por allí, que mandó un mensaje, y al pastor Pablo y a todos. Nosotros sabemos que hay muchísimas cosas que vienen a ser de bendición dentro del perdón, y es algo que todos debemos mantener siempre, como que dice, teniéndolo a la mano, y es algo que vamos a aprender y vamos a desarrollar, que lo vamos a desarrollar ahora. Sí, de verdad que es un tema que es necesario para nosotros, para nuestras vidas, para seguir avanzando. Siempre hablamos del perdón, siempre hablamos de lo necesario que es el perdón, y cuando nos toca vivirlo, ¿no? Y asumirlo, cómo cuesta. Uno dice, wow, pero no pensé que era tan difícil, ¿verdad? Más bien entrar como que, como humanos, más bien un espíritu de el que me la hace me las paga, ¿verdad? Que lo decíamos mucho en el mundo. Yo le espero la bajadita. Entonces, era lo que nosotros usábamos cuando estábamos realmente sin conocer a un Cristo que nos amó, nos perdonó, entregó a su Hijo
por amor para perdonarnos a nosotros. Entonces, cuando compartía con Tony, digo, hubo un mandato, o sea, es una orden de parte de Dios para nuestras vidas. Cuando Jesús nos deja el ejemplo de cómo orar, ¿no? En Mateo, cuando Jesús enseña a orar y dice, perdónanos, ¿verdad? Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, que si yo anhelo el perdón de parte de Dios para mi vida, yo debo perdonar. Y entra lo que hablábamos la semana pasada de la ley de la cosecha, de la siembra y la cosecha. O sea, que todo lo que tú siembras, eso mismo vas a recoger. Si yo siembro perdón, yo voy a recibir perdón de parte de Dios para mi vida. Que no es fácil, ¿verdad? Que no es fácil. No, pero ¿quién dijo que era sencillo? O sea, todo hay que hacer un poco de sacrificio, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero Dios es el que nos da la fortaleza y vemos que Dios es tan hermoso y tan bueno que no solamente es para perdonar, o sea, por el otro, por el prójimo, ¿no? Es por amor a nosotros mismos. Porque cuando nosotros cargamos con esa situación, nos enfermamos. Y científicamente está comprobado de que nosotros nos enfermamos. Entonces, el cerebro, cuando nosotros pensamos en alguien que nos hizo daño, nosotros resentimos, como dice Tony, ¿no? ¿Cómo así? En el sentido de que siempre estamos como pensando en la situación que vivimos. El hecho, la situación, el momento, mira, me hizo esto, me engañó, me traicionó, pasó esto. Entonces lo vivimos 1 y 2 y 3 y 4 y 5 veces. De repente cuando alguien, hasta cuando alguien de repente nos grita y nos dice algo, entonces nosotros pensamos, yo debí decirle esto, yo debí decirle aquello, y revivo nuevamente esa situación. Y entonces el cerebro nos dice, ella lo está imaginando o lo está pensando, ella lo está realmente viviendo, lo está nuevamente viviendo. Entonces, ¿cuántas veces vivimos la situación? Cada vez que la pensamos. Entonces estamos allí como hace la vaca, ¿no? Cuando está procesando el alimento, ¿verdad? Sí. Pasándolo por los diferentes estómagos y vive, ¿cómo se llama? Masticando, rumiando y ¿cómo se llama? Lo que se está comiendo vuelve otra vez, se lo traga, lo vuelve otra vez. Y así pasa, pero con nuestro cerebro, cuando pasamos por una situación difícil con una persona, hasta por cualquier cosa, y lo revivimos y llega un momento que tú dices, Dios mío, pero ¿hasta cuándo? Ya esto me asfixia, y entonces tanto así que nos enferma. Entonces cuando Dios dice que debemos perdonar, no es tanto por la otra persona, por el prójimo, sino por nosotros mismos, sabiendo que Dios va a hacer lo mismo con nosotros, porque hay una ley de la siembra. Si yo perdono, Dios me va a perdonar y otro me puede perdonar. Y yo digo que Dios es tan hermoso, cuando vemos en uno de los pasajes del Evangelio donde habla de los 2 deudores que llega uno ante el rey y le suplica al rey que, oye, perdóname la deuda, por favor. Y el rey, bueno, está bien, yo te la perdono, y lo dejó ir. Y a que le perdonaron la deuda, se encontró a uno que también le debía, pero no lo perdonó, sino lo encarceló. Entonces, wow, cuántas veces Dios nos perdona tanto a nosotros, tantas cosas, y a veces nos cuesta tanto a nosotros perdonar. Pero tenemos que hacerlo. Humanamente no es fácil, pero Dios nos da la fortaleza para hacerlo, por amor a nosotros mismos y por amor a otros. Eso nos da a nosotros, con todo este preámbulo prácticamente introductorio y general que habla la pastora Dayana, como antecedente de lo que debe ser, de lo que debe hacerse. Eso nos desprende a nosotros la oportunidad de saber de dónde aparece, o sea, cómo nosotros procesamos esa palabra de perdonar. Porque yo sé que muchos de los que van a ver este programa van a decir, wow, pero si ellos entendieran lo que me hizo esa persona, si ellos entendieran lo que yo pasé.
Y yo le voy a decir algo, o sea, no todos nosotros hemos pasado por situaciones que para nosotros incluso nos han hecho esconder, nos hacen que nos encerremos, que tomemos decisiones inclusive de aislarnos, porque precisamente nunca esperamos que pase como acaba de ocurrir en este texto. Y probablemente tú has perdonado y hay personas que no te van a perdonar, y eso es probable que pase. Pero ¿de dónde viene la palabra perdón? La palabra perdón, y basado precisamente en el texto que tenían de Daniel 9:9, ¿okay? Donde Dios tiene una atribución como creador, y de allí viene la raíz griega. Recordemos que siempre vamos a tomar la raíz griega porque los griegos, desde lo que fue Alejandría, fueron los que hicieron la primera traducción de lo que fueron los pergaminos y lo que fueron esos rollos descubiertos. Y ellos, allí fue cuando los cristianos pudieron entender las escrituras, pudieron entender que tenían un Mesías, pudieron entender muchísimas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que ese término, uno de los primeros términos, está vinculado a la creación, a ese perdón creador. Y por eso es que Dios perdona a los hombres, por eso es que Dios tiene ese atributo como perdonador de pecados. Pero luego después viene otra traducción que ya no es de manera colectiva. Por eso es que en 2 de Crónicas 7:14 Dios dice: si mi pueblo se humillare, por la cual mi nombre es invocado, yo perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. ¿Por qué el perdón con sanar la tierra? Porque allí el perdón es atribuido a Dios como Dios creador, y por eso es que Dios sana la tierra. Por eso fue que cuando puso el arco iris, dijo: ya yo no voy a destruir más la tierra, porque saco mi atributo como perdonador. Ese atributo es solamente para Dios. Ese atributo de perdonar colectivamente es de Dios. Pero luego después Dios hizo algo extraordinario. Y Dios envió a su Hijo para que ya el perdón no fuese colectivo, y que de alguna manera colectivamente tenía que irse a lo que eran los sacrificios. Por eso las personas sacrificaban animales para esto. Cuando manda a Jesucristo, ya dice: ya no va a ser colectivo, ahora va a ser personal. Ahora va a ser un atributo personal de cada uno, individual. La palabra en Deuteronomio, Dios dio una palabra y dice: señores, la maldición de los padres sigue hasta la tercera y cuarta generación. Pero la bendición es hasta 1000 generaciones. Lo que quiere decir es que el perdón colectivo, de alguna manera, de Dios iba a tener un alcance, pero el individual tiene un extraordinario alcance. Es algo que trasciende, es algo que se expande a nuestras generaciones siguientes. Por eso es que no permita que ninguna maldición generacional, y por eso es que de allí viene que tú tienes que perdonar a tu abuelo, si fue un bebedor, si fue un jugador de cartas, si fue un hombre que despilfarró dinero. Tienes que perdonar a tu papá, porque cuando tú perdonas, automáticamente comienza el proceso de bendición generacional hacia ti y hacia tus hijos. Entonces fíjense ya cómo comienza ese proceso de perdón. No sé si van a decir algo. Así es. El perdón tiene varias cosas. Desde la infancia, nuestros padres, por costumbre, por forma de educación, era algo, cuando estábamos en el mundo, era algo como obligatorio no perdonar. Era visto como una falta de fortaleza, era como una debilidad el ser perdonador. Cuando llegamos a los pies de Cristo y entendemos la palabra y empezamos a trabajar, derribar esas estructuras que se formaron durante tantas décadas, ¿verdad? Desde nuestra infancia, que está metido ahí en nuestro cerebro, nos lo atornillaban allí los padres, los hermanos de sangre, familiares, nos atornillaban eso
eso allí, no perdones, no perdones, no perdones, véngate, la venganza era preferible antes que el perdonar. Y eso es tremendo cómo pasa de generación en generación, y lo vemos hoy en día todavía palpablemente, ¿verdad? Y bueno, cuando a mí me hablan de perdón, o yo entiendo la palabra perdón, o tengo que hablar sobre el perdón, inmediatamente Dios me pone en la mente la primera vez que me dar una conferencia sobre el perdón. Nuestra amada apóstol Edith López me mandó a dar una conferencia en un encuentro sobre el perdón. Era la primera vez, creo, que yo hablaba en público así, ante más de 4 o 5 personas, que éramos como, en aquel momento éramos como 180, y tenía que hablar del perdón. Y sí, yo estaba empezando a perdonar, pero todavía estaba eso ahí, ¿no? Como que dice, a fuego lento, estaba medio cocinado lo del perdón. Sin embargo, me tocó hablar sobre los avances que había tenido en materia de perdonar. Y bueno, fue de bendición porque se me soltó la lengua y hablé, y eso fue una gran bendición. Y cada vez que me toca hablar del perdón, o cada vez que sale el tema del perdón, Dios me pone en la mente, acuérdate aquella vez cuando te tocó hablar del perdón. Y bueno, amado, como usted dice, es un don de Dios que hay que enriquecerlo, ¿verdad? Hay que tratar de agrandarlo porque es de bendición para nosotros, para nuestra generación inmediata, que son nuestros hijos y nuestros nietos, y aún cuando no estemos en lo terrenal, que estemos con nuestro Padre, tendremos bendición hasta 1000 generaciones. Amén. Y fíjate, cuando ese paso del que hablabas del proceso, que todavía estabas pasando por tu proceso, claro. la palabra perdón tiene cuando nosotros conceptualizamos, dividimos la conceptualización, la primera palabra es per, que es dar completamente, y el otro que es don o donar, que cualquiera de las dos terminaciones, perdón o perdonar, es dar algo sin que otra persona lo merezca. Sin que otra persona lo merezca. Por lo tanto, lo legal es que una persona que te ha hecho daño reciba un castigo. Eso es lo que debería ser. Eso está establecido desde la palabra. El que a hierro mata y todo lo demás. Pero ¿qué pasa? Que el perdón es la semejanza más directa de lo que vino a hacer Jesucristo con nosotros. Que Dios dio a su Hijo sin que nosotros lo mereciéramos, que Dios nos dio un regalo sin nosotros merecerlo. Y cuando tú donas algo o atribuyes o das perdón, tú estás entregando un regalo a alguien que no lo merece. Ahora, ¿cuáles son las fases que entran dentro del perdón? El primero es que en ese momento, miren, en la universidad, por mi área ha sido la psicología, en la universidad yo tuve muchos encontronazos con los profesores, porque allá te quieren meter el humanismo, pero cuando uno es pastor y se guía por esto, uno le pone la palabra de Dios, entonces muchas veces nos vamos a encontrar con ese, y desde que yo comencé la carrera siempre tuve conflictos con los profesores, precisamente porque mi base no es Pavlov, mi base es la Biblia. Ahora, que Pavlov y Vygotsky y toda esta gente le consiguió una conceptualización universitaria y literaria y todo lo demás, es otra cosa, pero todo está basado en la palabra. Y precisamente cuando una de las primeras cosas que nosotros tenemos que entender es que el perdón no es olvidar. El perdón no es olvidar. El perdón no es invalidar lo que tú estás sintiendo.
Eso no es perdonar. Perdonar no es que poner a un lado que tú estás sintiendo algo que te dañó. Perdonar no es justificar a alguien. Perdonar es minimizar el estado de venganza que yo quiero asumir en ese momento hacia la persona que me hizo daño. Porque usted puede ser pastor, líder, lo que sea, pero cuando alguien te hace daño, llega un momento en que tú quieres buscar la forma de cómo arrancar la cabeza a la persona. Eso llega, eso es algo humano que tú sientes, pero el amor de Dios es lo que hace que tú le bajes a ese nivel de verla a la persona bajo ese principio del amor de Dios, y ya decir, no me voy a vengar, no voy a actuar en venganza. Y por eso Dios dijo, mía es la venganza, déjamela a mí, porque si tú la asumes, vas a perder mucho. Entonces, esa es la primera cosa que tenemos que entender del perdón. Y cuando entendemos esto, sabemos que el perdón es un proceso. El perdón no es algo que tú hoy y ya mañana, no, es un proceso que va poco a poco, pero que se cumple. Pero cuando nosotros lo entendemos, cuando entendemos el perdón, entonces va a ser mucho más fácil. El problema está que muchos, como no saben los procesos del perdón, entonces pasan noches enteras y días enteros con el pensamiento rumiante, como decía la pastora Dayana, y está la cosa allí, está la cosa allí, está la cosa allí. Entonces, desde el punto de vista psicológico, hasta la psicología ya tienen un concepto de que es necesario el perdón. Desde el punto de vista biológico, si nosotros no perdonamos, nuestras glándulas suprarrenales, que son las glándulas que están encima de los riñones, comienzan a diseminar un químico que tenemos todos, que es el cortisol. Y el cortisol es el químico más fuerte que tenemos, que lo que hace es agregar más azúcar en la sangre para nosotros actuar. Entonces imagínese usted lo que hace el exceso de cortisol. Entras en estrés, entras en depresión, caes en un estado de ansiedad, caes en estado de insomnio, comienzan los procesos vengativos, como estás con el pensamiento rumiante, comienzan a elevarse todos tus niveles, se deprime el sistema inmunológico y por supuesto entran una cantidad de enfermedades que no te puedes imaginar. Entonces ya Dios nos está diciendo, y tomando en cuenta el concepto con el que le pusieron y el título, perdonando y perdonándonos, cuando yo perdono realmente, yo lo que estoy haciendo es un acto hacia mi vida. Cuando yo perdono, lo que estoy es aumentando días de vida a mi existencia. Y de ahí es donde viene ese principio maravilloso de que somos integrales totalmente. Está inyectando salud. Sí, porque justamente ese término, porque si nosotros nos perdonamos, asumimos una actitud de bienestar para nosotros al perdonarnos, y si nosotros no nos perdonamos, ¿cómo podemos emitir eso a otra persona? No podemos perdonar cuando estamos llenos de rencor hacia nosotros mismos, porque esa actitud que tenemos hacia nosotros mismos es la que vamos a manejar con los demás. Y aunque muchas personas dicen que perdonar duele, yo pienso que duele es sostener la falta de perdón, aguantar ahí todas esas cosas, todo eso, lo que pudo haber sucedido que te hizo llevar a no perdonar a la persona, ¿verdad? Y perdonarnos, pues nosotros como cristianos sabemos que estamos limpiando allí la salvación, limpiando lo que quiere interponerse allí, al perdonarnos, porque Dios en sus misericordias diarias, ahí está manifestado el perdón de Él, porque cuando se vuelven a renovarse, Dios nos da la oportunidad de pedir perdón a Él, y por supuesto después de Él a las personas que lo requieran, porque al sentir sobre nosotros el perdón de Dios nos conlleva a otras personas, porque es algo que ya va al espíritu, cuando sentimos que Dios nos perdona, porque nosotros hacemos una retrospectiva de todas las cosas que hicimos, y bueno, en algún momento que decimos, ¿cómo Dios nos puede perdonar tantas cosas?
malas, porque en tiempo de que éramos mundanos y había cosas que nos parecían bien y no son bien, pues ya lo hemos ya está estipulada en la palabra. Uno ha visto que ha entendido, Dios le ha enseñado que eso no, y Dios nos ha perdonado. Sus misericordias renovadas diarias nos permiten pedirle perdón a Él. Y la forma de vida que llevemos es la que también nos conduce a actitudes de andar en eso, de no andar buscando, este me hizo esto, este me hizo aquello. Nuestra forma, nuestras actitudes, ¿verdad? Por ejemplo, yo uso esta cita bíblica, pastores, que está en Filipenses 2, capítulo 2, versículo, vemos el 13 y el 14, pero me marca el 14. El 13 dice, para la palabra de Dios leemos, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y vamos a vivir el hacer como el querer bajo la voluntad de Dios. ¿Y qué después nos dice Dios? Después, si vivimos bajo su voluntad, nuestras actitudes nos van a llevar a hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Porque las murmuraciones, aunque parezcan leves, tienden a traer esa rencilla, esa falta de perdón, porque se tejen los chismes, se tejen las situaciones, y Dios nos manda que estemos sin murmuraciones, porque hasta en el núcleo familiar se dicen murmuraciones, que hay gente que son muy sensibles, hay personas muy sensibles a las murmuraciones, no toman lo bueno sino lo que no está tan bueno, y se va haciendo un cúmulo de situaciones que forman ese bodo no alimenticio precisamente de falta de perdón. ¿A qué dijeron esto de mí? Es que no puede ser, es que si yo, es que, y a su vez, al estar enojado, dice cosas contra la otra persona. Y entonces yo pienso, pastor, que Dios es bueno a renovar sus misericordias diarias, porque esas misericordias nos permiten pedirle perdón a Él y nos permite andar en esta actitud fácil, como dice nuestro apóstol. Fácil no es, pero esa actitud que nos mantiene, que tengamos cuidado, como dice en Santiago, con la lengua, porque la lengua decimos cosas que a veces herimos y no nos damos cuenta, ¿verdad? Y hasta una murmuración que podría llamarse en el mundo se podría decir una crítica constructiva, hay momentos que hay cosas más bien que se deben guardar. Porque cuando perdonamos, sanamos nosotros, una retrospectiva, sanamos, ¿verdad? Y esa sanación nos lleva, a mí me encanta este versículo, hacer todo sin murmuración y sin contienda, porque en el mundo vivíamos con tantas murmuraciones y con tantas contiendas que nos traían una falta de paz tan elevada, que ahora tú dices, aunque, por ejemplo, testimonio, uno como pastor, situaciones vive, pero tiene que menguar bajo este contexto de vivir todo sin murmuraciones y contienda, porque si no vamos a formar conflicto, porque así como usted dijo, hay cosas que te dicen que tú merecías o no merecías, pero si vamos a lo que nos merecemos, creo que el que no merecía nada se llevó todo, ¿verdad? Entonces, que nuestro Padre. Entonces, esta es una forma también de decir a las personas que no es lo que vivamos, es lo que sintamos nosotros. Porque podemos oír cosas que te pueden molestar, pero tú estás claro que te vas a llenar de rencor, te vas a enfermar, como usted puede explicar muy claramente la parte biológica de la falta del perdón, ¿verdad? Que hay personas que dicen, aquí tengo esto, y el retorno le la burlan un poquito, es que yo no soporto a mi madre, yo la odio, pero tienes allí tienes un indicativo, que por eso lo dejé. Entonces, vivir sin murmuración y sin contienda, ese es el gran problema de la humanidad, pues, las contiendas, las murmuraciones, en cualquier núcleo familiar, amistad, trabajo, siempre hay, y eso conduce a ese cúmulo de situaciones que forman el bolo de la falta de perdón a otros y a nosotros mismos. Amén. Bueno, en Apocalipsis 12 hay allí 12:10,
de 10 al 12, dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Ahí nos dice, cuando no tenemos falta de perdón, cuando no hay en nosotros falta de autoperdonarnos, el enemigo nos atornilla eso de menospreciar nuestra vida hasta la muerte. Y ese es uno de los grandes temas de la falta de perdón que lleva a personas a hacer cosas despiadadas contra el otro y contra sí mismo. Porque menosprecian su vida, porque suponen que el daño que hicieron fue tan irreparable que sus vidas no valen nada, ¿verdad? Porque el enemigo siempre nos quiere, ¿verdad?, atornillar esa, y yo como soy mecánico siempre hablo de atornillar, no quiero atornillar esa maldición de que no nos querramos desprender de eso, ¿verdad? Porque es la manera que él mejor puede hacernos daño. Adelante. Y compartiendo lo que dicen ustedes, ¿no? En cuanto a el autoperdón y que a veces el enemigo pone de que nosotros nos despreciemos a nosotros mismos, ¿verdad? Y por ese desprecio o esa falta de autoperdón, entonces hacemos acciones negativas, ¿verdad? A otros, causándole daño. Que eso lo vemos mucho en personas que son asesinos, ¿verdad? Claro que eso es extremo, ¿no? Pero también sucede. Y eso me lleva a Proverbios 17:9, donde dice que el que perdona la ofensa cultiva el amor. Y vemos que lo que hizo Jesús fue un acto de amor, que nos perdonó. O sea, el perdonarnos fue un acto de amor. Él cultivó amor en nuestras vidas. Y vemos que cuando nosotros perdonamos a otros que no merecen, ¿verdad?, el perdón, quiebra y rompe yugo, porque Dios dice que el amor rompe yugo. El amor rompe lo que está allí atado, lo que está allí, esa raíz de verdad, de generaciones, de tantas palabras que ha recibido de niño, de adolescente, de joven, de adulto, ¿verdad? Y que está allí marcando su vida. Y una palabra de amor, una palabra, oye, yo te perdono a pesar de, oye, cómo rompe a esa persona. Y me hace recordar, vi un video de un hombre, un asesino en serie, había matado a muchas mujeres y estaba siendo juzgado. El juez dio la oportunidad a todas las familias de las víctimas, los familiares, que le dijeran algo, ¿no? Que como que se desahogaran, vénganse por palabra, ¿no? Porque el hombre iba a ser, había sido condenado a muerte. Y hubo uno, solo uno, pero por eso es que Dios dice, aunque haya uno por lo menos, hubo uno que conocía del amor de Dios, porque habían matado a su hija, ese hombre había matado a su hija, y él solo le dijo que yo sé lo que tú hiciste me dolió mucho, pero ¿sabes qué? Yo te perdono. Fue las palabras que lo descuadraron o lo desatornillaron a este asesino. Y fue lo que lo cuajó y vino en llanto, porque las palabras negativas y de odio que dijeron los otros, a él no le importó, o sea, como que pregúntame. Pero lo que lo quebró, lo que lo conmovió, lo que él necesitaba, eran las palabras que le dijo esta persona que conocía de Dios y le dijo, yo te perdono. Y de verdad que él cuando escuchó eso, que te perdono,
porque de verdad y que Dios te ame, y empezó a darle unas palabras de bendición, este hombre fue lo que lo hizo arrepentirse, porque allí hubo un acto de arrepentimiento. Sí, y prácticamente todo lo que, desde lo que hablaron en el punto del hermana Tibisay, el pastor Sergio y este punto, esto nos lleva a una, vamos a decir, a un principio de consecuencia. ¿Cuáles son las consecuencias de no perdonar? Y entre esas, primero está precisamente que el sentido de venganza hace que nosotros comencemos a crear en las personas una raíz de amargura, que es lo que está hablando de la palabra. Y precisamente estaba tratando de recordar, no recuerdo si es Romano, que dice prácticamente como que atiendan a las personas, atiéndanse unos a otros, para que no exista raíz de amargura y no comiencen a contaminar a los otros. Y eso es lo que pasa cuando todavía no hay perdón. Y ustedes se van a dar cuenta que una persona que aún está dolida y que se siente que fue ofendida, lo primero que ustedes van a ver es que va a empezar a hablar mal de otros, va a hablar mal de la persona con otros, va a comenzar a hablar de todo de ti va a hablar con todo el que pueda. Entonces, nosotros tenemos que saber que una persona que me viene a hablar mal de otro fue porque hubo un acto de ofensa y esa persona probablemente no ha perdonado. Ahora, aquí no estamos para justificar ni saber quién es el culpable o no. La cuestión está en que sepamos que ahí hay un daño y que yo no puedo permitir que me contamine, porque probablemente lo que existe es una falta de perdón. Entonces, cuando esa persona perdona, es bonito cuando llegan y te dicen, oye, pastora, hermano Sergio, Matizay, perdóneme porque yo hablé mal de ustedes, porque XY, eso es bonito. Pero la cuestión está en que uno tiene que también, uno sabe lo que es perdonar precisamente, porque la cuestión está en que ya regaron, ¿no? Ya contaminaron, ya hicieron. Simplemente uno también tiene que perdonar. Si la persona no perdona, va a ocurrir algo. Primero, que comience el aislamiento. Comienza un aislamiento total que no le permite caminar. Y por eso Dios está interesado que tú perdones aún hasta tus enemigos. Porque si tú no lo perdonas, tú te frenas tu sentido de alcanzar otras cosas, frenas tus proyectos, frenas tu visión de lo que Dios quiere hacer contigo, se frena tu ministerio, se frena tu talento. Pierdes concentración, pierdes creatividad, porque todo te está llevando a desenfocarte precisamente por el daño emocional que tú sientes. Y esa es parte de las consecuencias. Y en tercer lugar, pierdes capacidad, esa capacidad creativa hace que precisamente, biológicamente, comiences a enfermarte. Y pierdes capacidad de lo que se llama la confianza, porque en algún momento hemos sido traicionados, en algún momento nos han mentido, en algún momento han sido desleales con nosotros, en algún momento nos robaron, en algún momento nos dejaron mal. Pero si yo no perdono, entonces mi confianza, ese sentido de confianza hacia los demás, hacia el prójimo, hacia querer ayudar, se frena. Y muchas personas no ayudan a otros. Por ejemplo, hay personas, un ejemplo sencillo, en los semáforos, yo no le doy ahora a otro porque seguramente estos van y se lo consumen en otra cosa. Entonces ya yo a un acto individual lo convierto en algo colectivo, y eso colectivo le pertenece nada más a Dios. Yo tengo que seguir haciendo como yo soy. Yo no puedo cambiar mi naturaleza porque alguien me haya dejado mal. Y ese es el problema, que muchos cambian su naturaleza. Esa naturaleza dadora ya se vuelve, ya se cierra. Esa naturaleza de dar amor ya se vuelve una naturaleza irritante. Y esas cosas siempre nos van a hacer daño. Entonces es necesario descubrir a través del perdón. O prácticamente a través del perdón, primero tenemos que saber y reconocer dentro de ese proceso que tenemos una ira. Es necesario reconocerlo. Tengo una ira, Señor. Yo tengo una ira, estoy airado, tengo un enojo, tengo unas ganas de vengarme.
reconocerlo, porque Dios no desprecia un corazón arrepentido, y cuando nosotros confesamos y no llevamos esa carga solo y en silencio, dice la palabra del Salmo, que callé y se envejecieron mis huesos. O sea, va a haber algo degenerativo allí. Entonces, es necesario reconocer que tengo una ira, que estoy airado, que estoy molesto, que me siento ofendido. Segundo, tengo que reconocer que de alguna manera esa persona que me hizo daño, ¿verdad?, necesita mi perdón. Necesita mi perdón para mí. Y tercero, necesito saber que una autoministración es necesaria y que cada día las palabras que yo me diga a mí mismo son necesarias para producir esa liberación, porque mientras yo no perdone, no me libero. Y es como tratar de alcanzar 1 kilómetro con un ancla amarrada a la cintura. No voy a poder avanzar. No voy a poder avanzar, porque precisamente me va a frenar, y lo que lo frena soy yo. El perdón es como una llave de una cárcel en la cual tú la tienes. Y tú te puedes encerrar ahí, pero tú tienes la llave. Y solamente tú decides cuándo salir. Solamente tú decides. Una llave múltiple. Y bueno, yo creo que, bueno, eso es un pensamiento propio. Voy a decir que quizás solamente en Latinoamérica, capaz que ningún país ha sido más entrenado en la necesidad de perdonar que los venezolanos. Porque así es, cuando hablamos con la gente que nos pregunta, ustedes son venezolanos, wow, que está dura la cosa. Entonces, ahí es que nos toca decir si fuimos entrenados en el perdón, ¿verdad? Porque a veces la carne se levanta y empieza a recordar lo que quedó, el camino, lo que tuvimos que dejar abandonado para seguir una promesa que Dios nos hizo, ¿verdad? Y después que pasa el tiempo, tú dices, wow, verdaderamente Dios nos estaba entrenando desde hace mucho tiempo en esa capacidad de perdonar y seguir perdonando. Y aún cuando vemos familiares nuestros que están padeciendo cosas mucho más fuertes de las que vivimos nosotros, es cuando decimos, Dios nos ha beneficiado en la cuestión de entrenarnos para el perdón. Entrenarnos, nos hizo ejercitarnos en el perdón. También podríamos hablar, pastor, hay personas que, o sea, me viene el Dios, que aún después de muertas, ciertas personas no los perdonan, aún después de muertas. O sea, es tan fuerte, esa raíz de amargura se fortaleció con tantas cosas indebidas que aún una persona muere y cuando hablan de esa persona que ya no está, pues hablan con el mismo rencor. Eso es bastante generativo, porque una persona que vive pensando y la otra ya no está, wow, era todo. O sea, es una forma de dañarse. Buscar, porque tenemos personas conectadas, pastor, para la gloria de Dios, este programa que está es absolutamente nuestro Señor. Tenemos la pastora Dayana, amada pastora, bendiciones, Dios esté contigo, la pastora Jenny y el pastor Pablo están con nosotros, nuestra amada Gladys dos Santos, siempre ella se conecta, una amada amiga de acá de Uruguay. Dayana también. Y Dayana también de acá de Uruguay, para los pastores Jenny son de allá, Jenny y Pablo de Oklahoma. Los pastores Alexis y Mercedes, gloria a Dios por la vida de ellos, Señor, gracias por ellos, Padre amado, una amada, muy amada Beatriz Carvajal, y con ella siempre
Y nuestro hijo Edwin Chacón, el Señor está dando directrices. El Señor cuando habla, porque no es para los demás, primero para nosotros, porque Dios es perfecto, primero para nosotros. Tengo una palabra, quiero que le digas algo sobre esto, pastor, y porque tal vez, ¿sabes que tengo una persona que me dice, tú eres muy espiritual? Y yo, bueno, puede ser. Vivimos lo espiritual. Porque yo los temas los tomo, o sea, me gusta escuchar y escribo mucho lo que habla el pastor. En Colosenses, pastor, el capítulo 3, en el versículo 13 y 14, ahí el Señor nos dice la forma de vivir, pues, a ver si, Colosenses 3, capítulo 3, versículo 13 y 14. Tenemos tu palabra, Señor. El 13 dice, soportándonos perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera que ir contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, quítate de hacerlo vosotros. Dios nos manda a hacerlo, no es que si quiero, si puedo, nos manda a hacerlo, y después dice la forma de vida, y sobre todo estas cosas, vestido de amor, es el vínculo perfecto. Eso lo dice Dios. Soportar unos a otros, perdonar unos a otros, y si alguno tuviera que ir contra otro, de la manera que Cristo perdonó, también hacerlo nosotros. Él nos manda a perdonar. Una vez usted dijo, no una opción, mandarlo. Ahí está, pues. ¿Y cómo podemos perdonar? ¿Cómo podemos nosotros perdonar y perdonarnos? Cuando nos vestimos del vínculo perfecto que es el amor. Eso pienso que es la esencia de nosotros los humanos, pues. Y cuando no estamos vestidos de amor suceden muchas cosas. Tanto la pastor y tú, Amado, hablaban de los crímenes de serie y todas esas cosas. La falta de perdón conlleva una falta de amor, y el amor ya no existe, ya es un amor que las 4 letras ya no está en el corazón. Y vuelvo a repetir, tenemos que no hace falta una religiosidad, no hace falta un adoctrinamiento, sino que lo que hace falta es creerle a Dios y que Dios esté en el corazón. Porque tal vez alguna persona escuche, no, sí, porque tiene que estar metido en la iglesia todos los días. No, eso no es señal de más ni de menos, eso es solamente señal de algo cotidiano. Una persona que esté todos los días en la iglesia, no, eso no juzgo eso. Alguien puede andar y ver a Cristo como que debe. No, hermano, lo uno sin dejar de hacer todo me ilícito. Hermano, lo que pasa es que darle al César lo que es del César y darle a Dios lo que es cada cosa. Pero las personas que están escuchando, debemos buscar el amor de Dios, el amor. Por eso que hablamos por la palabra y en la palabra de nuestro Señor. Debemos buscar el amor de Dios, porque esa es la ayuda. Esa es la ayuda en la que está basada todas las ciencias en la tierra, la psicología y toda la demás. Esa es la ayuda. La palabra de Dios es la esencia, es el libro perfecto, de donde surge toda la tecnología, donde surge toda la ciencia, ¿verdad? Entonces, pero ¿dónde está la esencia? El amor. Dice, los dones del Espíritu Santo, ¿cómo son las ramificaciones? ¿Cuál es el cabeza? El amor. Porque si no hay amor, no hay paciencia, no hay mansedumbre, no hay pan. Entonces, el amor. Porque Dios es un Dios de amor. Si no hubiera, como dice la palabra, algún justo, no hay justo, pero Dios, dentro de su gran amor, nos mira con sus ojos de misericordia, nos perdona una y otra vez, no sabemos cuántas veces al día nos perdona y nos manda a pedir perdón cuantas veces sea necesaria, pero no, esperamos una hora de oración para pedir perdón. Aún sabiendo que hemos pecado, esperamos la hora de la oración. Ay, Señor, te pido perdón por lo que hice tal hora, Aún sabiendo, y el Señor no nos estipula tiempo, no nos estipula
actitud, un momento, un devocional, una oración, dice cuántas veces sea necesario, ¿verdad? ¿Cómo le dice? 70 veces. Entonces, el amor es, o sea, yo cierro aquí diciendo que el amor es la esencia de todo, baja todo de este libro, la perfección que está acá, este manual de vida, y bueno, pastor. Sí, yo quiero decir algo bien, con respecto a lo que usted está diciendo. Un paz del cielo. Yo creo de forma personal que el perdón lo hemos mencionado, que es un proceso, ¿verdad? Es un proceso. No es fácil. Es como cuando alguien dice, voy a hacer una dieta. Es un proceso. Tú no adelgazas de la noche a la mañana. Tú dices, ay, voy a hacer la dieta hoy y ya mañana tú bajaste las 20 libras o los 20 kilos que tienes de más. No, es un proceso. Y el perdón es así. Y siento, no creo que cuando Jesús dice 70 veces 7 debes perdonar, se refería a que nosotros cada vez que tengamos un pensamiento, ¿cómo? Sí, rumiante, ahí yo debo perdonar, te perdono. Cada vez que venga ese pensamiento, te perdono. Cada vez que venga ese resentimiento, te perdono. Te perdono porque te amo en el amor de Cristo, te perdono por lo que me hiciste, te perdono. O sea, cada vez que venga ese pensamiento, te perdono, te perdono. Y algo bien importante que está en la palabra, pero los psicólogos lo establecen, la ciencia lo habla, las personas que trabajan el cuerpo, los fisicoculturistas, también lo mencionan, y obviamente está aquí establecido, que son los 21 días para que tú puedas crear un hábito, ¿no? Entonces, eso me trae cuando Jesús dice 70 veces 7, o sea, cada vez que te venga el pensamiento, perdona. Cada vez que tengas ese momento de ira, ese momento de enojo, perdona. Porque Jesús sabía que no era fácil. Él sabía que para nosotros humanamente no era fácil. Y Él nos dejó ese ejemplo, pues, de que cuando Él estando allí en la cruz, se estaban burlando de Él, lo estaban agrediendo, Él le dijo al Padre, perdónalos, que ellos no saben lo que hacen. Muchas veces hay personas que hacen cosas que nos han herido y lo han hecho sin como causa alguna, ¿no? En el sentido que porque es parte de ellos, porque es su cultura, porque de repente son así, ¿verdad? A veces hasta, ¿cuántas veces nos han juzgado? Porque de repente tú pones una cara y la gente cree que es con ellos, y entonces se molestan contigo. Señor, perdóname, porque me molesté con la hermana o con mi compañero de trabajo, porque me vio feo, y de repente estaba pensando en algo que lo estaba inquietando en ese momento. Entonces, eso es el fan de Dios, que 70 veces 7. Cada vez que venga ese pensamiento rumiante, vamos a perdonar. Sí, y bueno, la palabra de Dios, bueno, tomando en cuenta esa palabra de Colosenses, nosotros nos damos cuenta que de alguna forma esa palabra estaba dada precisamente a una de las iglesias que estaba en ese momento, que necesitaban esa enseñanza pura. Ellos estaban entrando en un proceso de esa pureza dentro de la iglesia, y la iglesia necesitaba ser direccionada. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que probablemente a quien le estaba diciendo soportense precisamente a los que estaban dentro de una iglesia. Esto nos dice a nosotros que no todos los que están adentro son buenos y no todos los que están afuera son malos. Siempre vamos a ver cosas que dentro de la iglesia misma lo vamos a ver. Ahora bien, ¿a dónde me quiero ir yo en este punto? Que probablemente, como es parte de un proceso, no podemos exigirle a alguien que todavía está en ese proceso de conocer el amor de Dios que actúe como yo. O sea, por ejemplo, eso es lo mismo que ahora mismo el hermano Sergio nos empieza a dar una clase de mecánica y él nos está hablando de todo lo que se tiene que hacer dentro de un proceso mecánico, y nos vamos a quedar así nosotros tres como que, bueno, no sé de qué está hablando. ¿Por qué? Porque no estamos empapados del tema. ¿Qué necesitamos nosotros? Mostrar a través de nosotros. Por eso es que Pablo dijo, señores, somos cartas leídas. Necesitamos que las personas nos lean el perdón. Necesitamos que las personas vean el perdón a través de nosotros, que fue el mismo perdón de Jesucristo.
Y cuando las personas vean, entonces van a comenzar a conocer lo que es el amor de Dios. Pero muchas veces tenemos que entender a las personas que de repente están en ese proceso de conocer el perdón. Y muchos incluso, por eso es que Dios dice, hay aquel que haga caer a uno de mis pequeños. Porque si yo, conociendo el amor de Dios, hago que una persona que está recién, prácticamente ponga una pared a lo que es el amor de Dios, ahí vamos a tener problemas con Dios. Precisamente porque nosotros estamos para mostrar ese amor. Entonces, eso es un llamado a todos los que de alguna manera conocemos lo que hace Dios, conocemos el amor de Dios, conocemos lo que es soportar. Soportar, yo creo que sepa, no solamente aguantar algo, no es soportar, soportar no es aguantar a alguien. Soportar es que yo ponga mi hombro para que la persona se apoye de mí para que pueda impulsarse. Bueno, el hermano Sergio, a nivel de su profesión, puede saber lo que es un soporte, algo que aguanta un peso, pero que puede sostener para que alguien suba. Y eso tenemos que ser nosotros. Ser un soporte para otros, ser un soporte en el que puedan llegar. Y si alguna persona que está viendo esto está pasando por ese proceso de ira, ese proceso de que no sabe si perdonar o arrancarle la cabeza, que no sabe si pedirle a Dios que se lo lleve o él mandárselo, agarre y busque ayuda. Busque ayuda de un pastor, de un hermano. Por eso es que yo siempre digo, no todo pastor es psicólogo, perdón, no todo psicólogo será pastor, pero todo pastor debería conocer algo de cómo funcionamos nosotros en esa área, para que las personas cuando lleguen no tengamos prejuicios, no actuemos con extremismos, porque a veces actuamos en extremismo que queremos que hagan cosas que, como les digo, no conocen, y que puedan encontrar una salida a través de ese amor de Dios que reflejamos nosotros. No, y que es importante, como dice él, si la persona no conoce de Dios, ¿verdad? Si la persona de repente no tiene ese empape de lo que es realmente lo que Dios nos pide, hacerle entender que es por él mismo, por ella misma, o sea, es por ti mismo. Cuando tú perdonas es para liberarte a ti mismo y evitar una enfermedad más adelante, evitar una situación emocional más adelante, o sea, tantas cosas que nos afectan, ¿verdad? Como ser humano. Entonces es pensar en ello. Entonces cuando ya se adentra en lo que es el conocer de Cristo, ya entiende que es espíritu, alma y cuerpo. Bueno, pastores, realmente se acaba de conectar Vanessa. Sabe que Vanessa está recién operada, Vanessa Monaga. Aquí está en Uruguay. Acá en Uruguay estamos orando mucho por ella, y ya viene que lo más pronto se haga el trasplante de su riñón para que tenga una vida como ya con sus hijos y todas esas cosas que uno anhela, pues, y más cuando ya las ha vivido. Gracias, Vanessa, por conectarte. Sabemos que Dios está contigo, te amamos, mi amor, pero tenemos esa paz, de esa firmeza, esa convicción de que Dios está con ella, y que nadie puede amar a nadie como nos ama a Dios. Ese amor, esa paz que nos da de que nuestros hijos son amados por Dios, nuestros hermanos, nuestros padres, da una paz y una tranquilidad que no hay distancia entonces física, porque hay una paz que te lleva a tener la cercanía, porque Dios nos reúne espiritualmente. Amado pastor, los amamos. Hablar con ustedes es una maravilla, una enseñanza, ¿verdad, pastora? Dios pone la iluminación allí de Joan, venga a despedirse de los pastores, venga a saludar a los pastores. Ahí viene Joan para despedir el programa. Y ustedes ahora, como siempre, un abrazo a los chicos, imagino que Dios les bendiga. Dios bendiga, saludos, un fuerte abrazo le mandamos acá de Uruguay a toda la familia. Dios les guarde y gracias por estar conectados con nosotros hoy. Un abrazo, Joan, y para la familia. Un fuerte abrazo, un beso que les mandamos. Dios guarde. Amén. Pastores, bueno, de verdad que queremos pedirnos.
tenemos que hacer un alto tiempo. Pero quisiéramos que toda la semana estuvieran con nosotros, de verdad. Vale, claro que sí. Cuando ustedes quieran nos llaman y nosotros apartamos el tiempo. No hay como... Me pondrá ahí en la palabra, bueno, hoy le toca a los pastores, y bueno, le toca a los pastores, le toca a los pastores. En serio me decía, yo digo, ¿está bien o no? Gloria a Dios, pusimos oración y Dios como es que, como el mejor, como yo digo, el perfecto ajedrecista colocó la piedra. Son ellos, no anden por otro lado. Entonces, bueno, gloria a Dios, oren pastor y les piden que ya estamos en los tiempos. Amén. Señor, te damos gracias por ese amor maravilloso que tú muestras hacia tus hijos. Te damos gracias, Señor, por habernos perdonado. Te damos gracias, Señor, porque tu perdón nos alcanza a nosotros y a través de ese perdón nosotros también, Señor, perdonamos a aquellos, Señor, que nos han hecho alguna falta. Sabes y conoces nuestro corazón que no hay, Señor, resentimiento ni raíz de amargura, Señor, hacia ninguna persona. Señor, ese amor que tú nos has mostrado nos permite a nosotros entender, Señor, que tal vez hay personas que se han sentido ofendidas, que también, Señor, cuando le decimos a otras personas, perdóname si en algo te he ofendido, es buscando su salud, es buscando su tranquilidad, es buscando su sanidad y que nada le afecte porque no queremos ser piedra de tropiezo para nadie. Te pedimos, Señor, que aquellas personas que hoy están sufriendo alguna dolencia, Señor, alguna situación en su organismo, Padre, producto, Señor, de la falta de perdón, que escuchando esto pueda entender, Señor, que su proceso de sanidad lo tiene en la mano, que su proceso de sanidad viene a través de tu amor hacia Él, pero que viene también de la desactivación de ese sentido de venganza, de ira, de resentimiento y de raíces, Señor, por la ofensa que le hicieron. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que todos aquellos que hoy están padeciendo algún tipo de cáncer pueden entender, Señor, que la relación, Padre, entre el perdón y la salud de esa enfermedad, la sanidad, Señor, está vinculada. Te pedimos en el nombre de Jesús que hoy comience, Señor, ese proceso de estabilización, Padre de la gloria, orgánica, biológica e integral, Señor, emocional, espiritual, Padre, a través del perdón. Gracias te damos, Señor, por ventanas como estas que se abren para que esta palabra pueda llegar a muchas personas. Te damos gracias porque tú eres el único que merece la gloria por todo esto que pones en nuestra boca para desatar bendición sobre personas que hoy tal vez están atadas. Que la administración y la liberación comenzó desde el momento en que inició este programa a las 7 de la noche, a las 8 de la noche. Pero sabemos, oh Dios, que hará un trabajo, Señor, continuo en el que desatará vidas y darás vida en abundancia. Gracias te damos por mis pastores Sergio y Tibisay. Gracias te damos, Señor, por Joan. Gracias te damos por la familia, Señor, entera. Y sabemos, oh Dios, que esto se expandirá a muchos lugares. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. 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 Gloria a Dios. Bien. Nos amamos. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones Gracias para por la todos. oportunidad. Bye. Nos amamos tanto.